fiesta al Señor, porque para eso hemos venido, para honrar su nombre, para glorificarlo. Amén. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Parece que los hermanos todavía están... No, ya estamos ya con los hermanos del Ecuador. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Hay gozo en el corazón porque cuando la iglesia se reúne, el Espíritu de Dios viene a estar con sus hijos. Amén. Y cuando Dios está en su pueblo, cosas grandes suceden. Aleluya. Estamos muy contentos. Sabe que no hay cosa más importante que estar en la presencia del Señor. Así lo declara el salmista. Dice que prefiero un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Y sabe, es cierto, los hermanos que están acá en Santiago, en Chile, y que están seguramente en sus hogares, es cierto, Dios puede traspasar incluso las redes sociales, las conexiones y estar ahí. Pero ¿sabes qué? Al Padre le gusta que nosotros lo visitemos en su casa. ¿Sí? A mí me gusta que mis hijos me vengan a ver a mi casa. No solo que me llamen por teléfono, ¿o no? ¿A usted, Alberto, le gusta que su hija solo le hable por teléfono y nada más? Es fome, ¿no? ¿Qué cosa más fome? ¿Cierto? En cambio, cuando llega el Elvis con todos sus cachorros y con el brontosaurio y además con los 6 perritos es otra cosa, ¿cierto? Entonces llega a la casa de Alberto, llegan 11 de inmediato, imagínense. Y hay que hacerlo rendir. Así como los padres nos gozamos que los hijos vengan a nuestro hogar y que se comparta con nosotros la mesa, al Padre de los cielos le gusta que vengamos a su casa, porque sabe que el templo no es suyo, ni mío, ni de la iglesia. El templo es la casa del Señor. Y si bien Él habita en todo lugar, pero el templo es un lugar que se dedica para que la presencia del Señor repose. Y cuando nosotros venimos a su presencia, cosas grandes suceden. Aleluya. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y sabe, hay una palabra en este día que la queremos compartir. Yo sé, porque si usted ha estado adorando durante esta mañana, lo ha hecho porque hay gozo en su corazón, ¿verdad? La palabra del Señor enseña en muchas de ellas, y si usted empieza ya desde el primer libro del Génesis en adelante, la palabra del Señor de que una de las características propias del Señor es el gozo del Espíritu. Es el gozo del Espíritu. Y la palabra enseña que nosotros hemos de vivir en el gozo del Espíritu de Dios. Porque eso es lo que Él ha declarado y ha establecido para sus hijos. El Señor no desea que sus hijos lloren y sufran y anden transitando por problemas. El Señor desea que en toda situación, en medio de todos los eventos de la vida, el gozo de la presencia de Dios esté con nosotros. ¿Cierto? Y entonces, fíjese que, ¿por qué es esto? Porque si yo le comparto la palabra en el libro de Lucas, en el capítulo 10 y en el versículo 21 y 22, Lucas 10, 21 y 22, el propio Jesús, Hijo de Dios, es el que muestra esta característica de los cristianos, de los creyentes. Dice que el propio Jesús se regocijaba en el Padre. Dice, en aquella misma hora, dice Lucas 10, en aquella misma hora se regocijó en el Espíritu. Observe bien la explicación bíblica. Dice que no se alegró de un chiste, no se alegró de una buena noticia, no se alegró de que estaba la música fantástica, no se alegró de cosas externas. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Al Padre le agradó que el Padre se gozara con sus hijos. Yo sé que cuando tú estabas adorando al Señor ahora estabas con gozo, ¿no? ¿Cierto? Debo decirte que si hoy día tú estás triste, o estás afligido, o estás enojado, o estás atravesando una situación complicada, el Señor hoy día quiere impartirte gozo. Quiere que te vayas a tu hogar hoy día
lleno de gozo. El Señor quiere dar gozo a tu corazón. El Señor quiere una relación tan profunda con sus hijos que el gozo de Él sea transferido a nosotros. ¿Cierto? Y eso es extraño lo que estamos hablando. Por eso mucha gente piensa que los evangélicos somos gente rara, porque a veces estamos en medio de situaciones problemáticas y a pesar de aquello, dice la palabra, que el gozo del Señor está con nosotros. Hablaba un tiempo atrás con una persona que me conocía, me decía, no logro entender, incluso me resulta medio morbo, me decía, ver que los cristianos, incluso en el momento más difícil de la vida, cuando despedimos a un ser amado, y los cristianos cantamos al Señor, porque el gozo del Señor nos inunda, y porque el gozo del Señor ahuyenta todas las cosas negativas que Satanás quiere instalar en la vida del creyente. Dice la palabra que el gozo es más que una simple emoción de alegría, sino que es una expresión del alma, es una sucesión de la fe que sale en nosotros, es una convicción de nuestras creencias y que aflora por nuestros labios, por nuestro rostro, ¿cierto? El gozo no es sinónimo de alegría. El gozo no es sinónimo de alegría, porque usted puede estar alegre, pero pues se le pasa la alegría, ¿o no? Incluso hay un versículo bíblico que dice que la tristeza puede durar hasta el anochecer, pero la alegría viene al amanecer. Pero aquí el escritor bíblico está hablando más que alegría, está hablando de una cosa mucho más profunda. Dice el gozo, algo que es caracterológico del creyente, no es circunstancial, no está sujeto a las condiciones del entorno. Porque, querida iglesia, si usted y yo miramos hacia nuestro entorno, hay demasiadas cosas como para estar tristes. Hay demasiadas situaciones complicadas para estar asustados y preocupados. Porque los tiempos no son buenos, dice el apóstol Pablo. Pero el gozo del Señor es algo mucho más profundo que las circunstancias del entorno. A usted y a mí nos conviene vivir en el gozo del Señor. Nos conviene. Dice la palabra en el libro de 1 Tesalonicenses 1:6, dice de que el gozo está aunque las circunstancias no sean favorables. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, a los que estaban recién convertidos allí, el apóstol Pablo le dice una cosa súper potente, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, escúchalo bien, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mira, ustedes, les dice el apóstol, nos copiaron a nosotros, nos imitaron y recibieron la palabra. Ustedes lo estaban pasando pésimo, ustedes estaban con millones de problemas y en medio de esa situación tan compleja, ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu. No vinimos a hacerles una fiesta, no vinimos a hacerle una cosa entretenida a la iglesia. Dice que en medio de la tribulación ellos recibieron la palabra y como el corazón estaba dispuesto a oír la palabra, la recibieron en el gozo del Espíritu. Si tú de verdad quieres que el Espíritu toque tu vida, yo te invito hoy día no a mirar las condiciones. Porque por condiciones tenemos muchos argumentos para estar enojados, tristes, acongojados. O sea, no nos van a faltar argumentos. Ese no es el punto. El punto es en medio de esa tu situación, cómo tú escoges recibir del Señor lo que Él te quiera dar. A veces nuestro corazón, querida iglesia, y a veces nuestros pensamientos, lo que nosotros creemos,
son contrarios al gozo del Señor. Porque yo veo a esta persona, veo a la otra persona, porque yo escucho las noticias y yo digo, ve, no, si la cosa está mal, no, ve, si mañana yo no sé qué voy a pasar, ve, mire lo que dijo, mire lo que hizo, mire, se fija, si usted presta oído a esto, podemos derivar en cualquier cosa. Y hay gente que circula por la vida con una expresión de amargura. ¿Ha visto gente así? Sí. Hay gente que usted le habla y incluso ya solo de verle la cara a uno como que ya tirita. ¿O no? ¿Sí o no? Pues muy tonto lo que estoy diciendo. Pero es verdad, hay gente que de pronto usted le habla, ¿cómo está? Y le responden así como de entonces, bien, pastor. Y una cara larga, entonces uno dice, por Dios, qué alegría, qué gozo. Porque las condiciones no son buenas, pero cuando el Espíritu decide, el Espíritu suyo decide recibir de Dios. Por eso me gusta esa canción que cantamos, que cuando mi espíritu se topa con el tuyo. ¿Se acuerdan de ese coro, de esa canción? En adoración. Cuando mi espíritu se topa con el tuyo en adoración, empieza a quedar la escoba. Porque se empieza a derramar la gloria de Dios sobre tu vida. ¿Cierto? Dice la palabra que los apóstoles, incluso cuando fueron repartidos y perseguidos, y algunos de ellos fueron encarcelados y puestos allí en la cárcel, y en particular Pablo y Silas, dice que estaban siendo golpeados, perseguidos por predicar el evangelio, y en medio de esa noche ellos estaban allí en lo profundo de la cárcel con cepos y grillos en sus manos, encarcelados, y dice que en medio de aquella situación ellos cantaban al Padre. Ellos cantaban al Padre. Yo recuerdo que años atrás con mi esposa viví una situación, ¿cuánto? 20 años atrás más o menos, 20 y algo. Viví una situación tan terrible y estábamos tan doloridos los dos y llorábamos y sentíamos que se había quebrado todo nuestro corazón. Y me acuerdo que con mi esposa dijimos, Señor, con todo esto que está pasando es como para que yo me enoje y diga, ¿pero cómo? Y una de las cosas que salió de adentro cuando estábamos orando los dos, tirados del suelo, dijimos, Señor, esto no lo tolero, esto no lo aguanto, esto me duele demasiado, pero al menos sosténnos, que aun medio de toda esta pena que tenemos, podamos seguir adorándote. Y me acuerdo que estábamos los dos llorando en el suelo porque estábamos pasándolo muy mal y llorando en el suelo, y dijimos, Señor, pero a pesar del dolor que tenemos, déjanos, permítenos, sosténnos que podamos adorar aunque sea llorando, aunque sea gritando de desesperación, pero que podamos adorar. Y cuando leo en la palabra, en el libro de Hechos, digo, y el apóstol Pablo y el apóstol Silas estaban pasando lo pésimo, pero ellos cantaban al Señor. Porque había un gozo. Y usted sabe la historia después. Producto del gozo del Señor, la presencia del Señor vino sobre ellos. Ellos fueron liberados esa noche de la cárcel. Y producto de esa libertad de la cárcel, dice de que uno de ellos se convirtió, el carcelero, y toda su casa y toda su familia, y ahí se instaló una tremenda iglesia, producto de que alguien en medio de la tribulación tenía el gozo del Espíritu. Entonces no tienes que afligirte porque te pasó esto, lo otro, lo más allá, que la tribulación, que la angustia, que la muerte, que hambre, que desnudez, que no es el punto, porque en medio de esas situaciones dramáticas, si el gozo del Señor está en ti, algo bueno viene. Algo bueno viene. Algo bueno viene. Algo bueno viene.
Lo otro es que tú optes por el camino más simple. Estoy tan triste, pastor. No, yo no puedo más. No, estoy triste. No, yo que me voy a retirar un poquitito porque yo estoy mal. Opte por ese camino. No le garantizo nada bueno. Nada bueno viene. El que se agarra del Padre tiene la victoria. Dice la palabra que Abraham se gozó porque no se dejaba llevar por lo que le acontecía, sino que tuvo siempre en mente la esperanza de vivir bajo el reino de Dios. Allí en el libro de Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 56, el relato bíblico dice que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día. Escúchelo, el propio Jesús, el Hijo de Dios, hace esta declaración de Abraham. Y Jesús se lo cuenta a sus discípulos. Y están allí todos escuchando. ¿Qué va a decir Jesús? ¿Qué va a decir? Y Jesús dice lo siguiente: Abraham, vuestro padre, ustedes que se enorgullecen de Abraham. Abraham, vuestro padre, dice, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Y uno dice, bueno, pero Abraham, ¿qué onda? Si, o sea, Abraham no tenía para cuándo conocer a Jesús. Abraham, que estaba en la tierra de Ur de los Caldeos, y que el Señor le habló y le dijo, ándate de ahí, ándate a vivir para allá. ¿Para dónde? No tengo idea, anda para allá. Y el hombre se fue para allá nomás, pues si Dios dijo, partió. Dice la palabra, y salió Abraham sin saber a dónde iba. Le aseguro que muchos de nosotros habían empezado a hacer cálculos. A ver, ¿cuánto cuesta el pasaje de avión? ¿Cuánta benzina? ¿Dónde voy a dormir esa noche? ¿Qué voy a comer? ¿Voy a llevar maleta o voy a mochila? ¿Voy de zapatilla o voy de hawaiana? Todo un cálculo, ¿o no? Ya, y vamos a llegar allá y vamos a tener dónde vamos a llegar, ¿o no? ¿Nos va a recibir algún hermanito en una casa? ¿Habrá cama para dormir? ¿Sí? ¿Y los niños dónde los vamos a poner en el colegio? Todo un cálculo. Y Dios le dijo a Abraham, sal de la tierra de los caldeos y ve al lugar que yo te mostraré. Y no le dio más detalles. Y él salió. Y por eso después el propio Jesús declara de este hombre y dice, y vuestro padre se gozó de que había de venir ese día y lo vio y se gozó. ¿Cuántos ya han tenido adelanto del día de Dios en sus vidas? ¿Sí? Yo ya he tenido adelanto. Todavía no lo tengo todo, pero ya tengo adelantos. Del día de Dios sobre mi vida, del día de Dios sobre la vida de mi esposa, del día de Dios sobre la vida de mis hijas, de mis hijos, desde el día de Dios sobre mi iglesia. Sí. Y eso hace que yo tenga gozo. Y aunque estemos cansados, y aunque a veces como parece que el fin de año ya nos está pasando la cuenta, pero hay gozo en el Señor. Y como conversábamos con mi esposa en estos días, ya el Señor nos ha mostrado su día glorioso para nosotros en una de las cosas, pero faltan algunas más. Pero ya partió. ¿Cuántos esperan el día glorioso de Dios sobre su vida? ¿Cuántos aquí han tenido una palabra? ¿Sí? Con gozo espere que eso viene. Espérela, que eso viene. ¿Y cuántos de esa palabra que han recibido ya han tenido un adelanto de lo que Dios les ha dado? ¿No es así? Gloria a Dios. Hay suficiente para adorar el nombre de nuestro Padre. Jesús vino a desatar sobre nosotros gozo eterno. El profeta Isaías lo dijo. Isaías, el profeta, en el capítulo 35 y en el versículo 10 dice, y los redimidos de Jehová. ¿Cuántos redimidos de Jehová hay aquí hoy día? Los redimidos de Jehová, escúchelo,
volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo, escúchelo bien, y gozo perpetuo sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Usted ha escuchado a su pastor muchas veces diciendo entonces que si usted lo pone en términos económicos, hasta le sale más barato. Porque si usted tiene gozo perpetuo sobre su cabeza, no tiene que pagar psiquiatra ni psicólogo. Obvio. Le sale más barato, po. ¿Para qué va a gastar plata? Ni siquiera la ISAPRE se la devuelve después. Viene a la presencia del Señor, el Señor desata gozo sobre su vida y se fue la depresión, se fue el pánico, se fue la crisis de angustia, se fue todo eso porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Amén. Amén. Debo decirte que cuando estás con crisis de pánico, cuando estás en crisis de angustia, cuando estás con depresión, eso no viene del Padre. Eso viene de la oscuridad de las tinieblas. Satanás ha querido pervertir la mente del ser humano. Y cuando tú no entiendes esto y te escapas de la presencia del Señor, le estás dando autoridad al enemigo para que zarandee de tu vida y para que haga de todo. Y por eso, hermanos, a veces el pastor y los pastores a veces sonamos un poco majaderos y medios pesados cuando le decimos, hermano, hermana, no sea porfiado, no se arranque de la iglesia. No es que le conviene estar en el gozo del Padre. Y el hermano a veces cree que uno es por pesado. No, porque cuando usted se escapa de la presencia del Padre, Satanás viene a molestar. Y entonces la hermana después y el hermano llaman al pastor súper afligido porque le está pasando esto, lo otro, lo demás allá. Pero es obvio que eso le va a pasar. Pero dice aquí, el profeta se lo dice a Israel, que estaba viendo una situación bastante complicada, porque Israel sí que eran duros, po. Ellos sí que eran porfiados, po, hasta el día de hoy. Pero el Señor le habla al profeta y le dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión. Fíjense que esta expresión de volver a Sión significa, ellos se fueron. Escuche bien, ellos fueron esparcidos. Escúchelo bien, por su porfía Dios permitió que los aniquilaran. Dios les dijo, si tú te portas mal, vendrá sobre ti nación extraña y te repartirán por todos los confines de la tierra. Y en el año 70 vienen y le destruyen el templo de Jerusalén y queman Jerusalén y se los llevan a todos. Y quedó un pichintún de judíos en la tierra. Y empezaron a llorar y dice, ay de Raquel que llora por sus hijos, porque producto de tu desobediencia vino el enemigo, destruyó ciudades, mató a los niños, y el lamento decía, ay de las mujeres que estén encintas, porque vino el enemigo y mató a sus mujeres, a las embarazadas y todo. Y fueron repartidos por todas partes de la tierra. Y usted conoce la historia secular. Y usted conoce cuántos judíos murieron en los hornos. Pero el profeta les dice, y los redimidos de Jehová volverán a Sión. Porque si tú y yo hacemos un acto de humillación al Padre y reconocemos nuestra condición, no para quedarnos pegados en esa condición, sino reconocemos que fuimos deshonestos con el Padre. Pero una vez de darse cuenta de aquello volvemos a Él. Y por eso que el profeta dice, volverá a Sión con alegría y gozo perpetuo. Fíjese, primero hay que volver. Primero hay que volver. Y después dice, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Quiero hablarte de ti, iglesia. Hay hermanos que están en conexión, que no han vuelto. Y de vez en cuando se meten al culto. Así como para que... Y de repente alguno pone un emoji. ¿Emoji se dicen? ¿Sí? ¿Emoji?
Bueno, eso. Una carita feliz de repente. Y pone una cosa para que sepan que estaba ahí. Pero en realidad no está. En realidad no está. Y el profeta le dice, y volverá a nación, y una vez que vuelven, gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Si tú estás en tu casa y no has vuelto al corazón del Padre, y no has vuelto a la iglesia donde el Padre te puso, no esperes que el gozo llegue a tu casa. Hay un orden primero. Tú vuelves, y luego viene el gozo sobre ti. Así es esto. Así es esto. Dice la palabra finalmente en Nehemías, en el capítulo 8 y en el versículo 10, que el gozo del Espíritu se constituye, Nehemías 8:10, el gozo del Espíritu se constituye en el mejor remedio para vivir. Nehemías dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Tu fortaleza no es el Valium, ¿cómo se llama la otra? Lomperidona, clorazepam, el paracetamol. No, el ketoprofeno es para quitar los dolores. Sí. Pero ¿sabes qué? Incluso los jóvenes que están oyendo esto, el gozo del Señor no es empiparse. El gozo del Señor no es fumarse un pito. El gozo del Señor no es caerse a la botella. Y hoy hay demasiada gente que necesita estar contenta, necesita estar animada. Y para estar animado necesitan, o no. ¿Es así o no? ¿Por qué usted cree que la gente lo hace? ¿Porque la gente es mensa? No, porque tiene algo que necesita. Si no crucifiquemos a la gente necesita algo. Y como lo necesita, lo busca. Y visto así, está muy bien que lo busque. El punto es que encuentra algo equivocado. Porque termina dañando su vida, su cuerpo. Pero dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Entonces yo me conecto con el Padre en alabanza y en adoración, y el gozo del Señor me sostiene. Y no requiero estar consumiendo otras cosas, toxinas para mi cuerpo, porque algo superior a mí, de orden sobrenatural, toma mi vida, me sostiene y me da alegría al corazón. ¿Entiende usted por qué el rey David entonces, cuando entró a Jerusalén con el arca de la alianza, el rey iba danzando y bailando y la señora se avergonzó? Porque el hombre iba danzando en el gozo del Señor, porque estaba con la presencia del Señor ahí. Fíjese que a veces usted y yo queremos volver al gozo del Señor y no falta quien lo tira para abajo, ¿o no? El rey David, queridos, tamaño rey, pues, el que unificó el reino, que conquistó. Y el hombre va en el gozo del Señor danzando, va el arca de la alianza hacia Jerusalén
Ellos la habían recuperado, habían perdido la presencia de Dios y ahora la recuperaron, y el rey en el gozo del Espíritu bailaba y danzaba hacia Jerusalén, y Mical, la esposa, lo miraba desde el palacio por la ventana, y se enojó la esposa, y no solo se enojó, sino que ni siquiera se cayó la boca, más encima lo retó y le dijo: miren el rey de Israel danzando como una prostituta por las calles, haciéndose vil, haciéndose indecente. Cuando tú quieres buscar la presencia del Espíritu de Dios, no falta gente que te tira para abajo. Ay, ahora te pusiste canuto, ahora te vino tanto evangelio. Y a veces dentro de tu propia casa, y a veces dentro de tu propia familia. Y a veces tú quieres ir a la presencia del Señor a la iglesia y en tu propia casa te hacen traba para no venir al templo. El rey le dice a su esposa: y por causa de Jehová me haré más vil todavía. Por causa de Jehová seré más ordinario, si es que tú dices. Porque el hombre la tenía clarita. Me conviene vivir en el gozo del Espíritu de Dios. Me conviene. ¿Sabe qué? Usted y yo a esta hora podríamos estar en nuestra casa con nuestras familias, ¿o no? En un asado, ¿cierto? Mis hermanos, mi mamá, ellos quisieran que yo esté con ellos ahora, y a lo mejor como no estoy con ellos con ahora, me pelan y hablan y qué sé yo, y no, y por qué, en fin, y él siempre nunca viene, nunca está, qué sé yo. ¿Ocurren esas cosas? Pero ¿sabes qué? A mí me conviene estar aquí. Porque yo estoy cansado, estoy agotado, tengo mis problemas, tengo mis aflicciones, y yo necesito que el gozo del Señor sea mi fortaleza. Eso yo lo necesito. Me conviene estar aquí. Ya habrá tiempo para comidas, para asados, para festejos, pero aquí me conviene estar hoy. El gozo del Señor es tu fortaleza, y por tanto, hermanos queridos, vamos a preocuparnos de aumentar el gozo de Dios en nuestras vidas. Amén. No dejes, no descuides el gozo que hay en ti. A veces nosotros descuidamos el gozo, ¿sabe cómo? Escuchando gente que habla pura. A veces perdemos el gozo cuando en nuestras mesas alguien instala un tema donde empiezan a hablar de alguien y el gozo desaparece. A veces presentamos nuestros cuerpos sin darnos cuenta y no cuidamos el gozo del Señor. Yo me instalo con mi amigo, con mi amiga, con mi pariente, y nos acordamos de esto y empezamos a hablar de lo malo que estuvo, y se fue el gozo del Espíritu. ¿No ve que el Espíritu no le gusta donde hay chisme? ¿No ve que el Espíritu Santo no le gusta cuando nosotros le damos vuelta a la cosita una vez, otra vez y vuelta de nuevo? El Espíritu Santo sale arrancando de esos lugares. El Espíritu Santo huye de eso. Y hay gente que todo el día habla eso. Nosotros hemos de cuidar el gozo del Espíritu en nuestra vida. A veces usted va a tener que decir: mamá, yo no quiero hablar de ese tema, ¿podemos cambiarlo? A veces usted tendrá que decir: amigos, amigas, es tarde, nos vamos a tener que retirar porque tenemos algo que hacer, porque ahí la conversa ya se puso media... ¿Entiende? Y usted va a tener que pararse y retirarse porque usted está cuidando el gozo del Espíritu en su corazón. Porque su amigo, su pariente no va a venir después a arreglarle cuando usted esté botado en el piso deprimido. Cuando usted tenga la cabeza llena de mugre, ninguno de ellos se la va a venir a limpiar, fíjese. Entonces usted tiene que cuidar el gozo del Señor. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 17, 22, que cuando el gozo del Señor está en su vida,
en la suya, adivine qué, usted goza de buena salud. ¿Sí? En la Universidad de Talca, y hay una línea de investigación en Australia, pero aquí en Chile es la Universidad de Talca, tienen una línea de investigación los psicólogos, donde ellos han mostrado, con evidencia científica, que los que oran y los que cantan desarrollan un estado mental que ayuda a reducir la sintomatología del cáncer. La lentifica. ¿Sabía usted? Entonces lo que ellos hacen es tomar gente que ora y ora y ora y la comparan con gente que nunca ora. Y después toman gente que canta y que canta y que canta y gente que nunca canta y comparan los dos grupos, y en los que adoran y en los que oran los síntomas retroceden. Universidad de Talca, si quiere investíguelo. Escuela de Psicología. Porque la palabra en el libro de Proverbios 17:22 dice que el corazón alegre constituye buen remedio. Por eso me gusta ver a la Silvita, la gozadera, como dice ella, ¿no? Los ecuatorianos saben, porque a mí me gusta ver a la Silvita, porque la Silvita siempre está alegre. Y véanla usted, su piel tersa, joven. No tanto, ¿no? Hasta nos ponemos más bonitos cuando estamos alegres. Nos rejuvenecemos. Usted hoy ha experimentado el gozo de la presencia del Espíritu de Dios. Yo te invito, iglesia, a guardarlo, a cuidarlo. Te invito, iglesia, a aumentar el gozo del Espíritu. ¿Sí? Que en toda circunstancia de nuestra vida, y el desafío es el siguiente, querido, yo no estoy predicándoles un evangelio ausente de problemas. No, no es así. Yo estoy hablando de otra cosa. Estoy diciendo que indistintamente la circunstancia y situación que vivamos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y yo lo quiero tener como el mejor seguro de vida, porque me conviene, por todo lo que tengamos que vivir, me conviene estar en el gozo del Espíritu, porque me va a sostener en el día malo. Va a hacer que mi vida se mantenga firme, va a hacer que yo no vocifere contra Dios, va a hacer que yo no me arranque de su presencia, va a hacer que yo no hable contra mi iglesia, que es la novia del Cordero, va a hacer que yo no hable de mis hermanos que son hijos del Rey de Reyes. El gozo del Espíritu me va a sostener en medio del problema, y por lo tanto yo quiero cuidarlo. Y quiero que crezca más aún en mi vida. No sé lo que tú quieras. Nos conviene, ¿no? Nos conviene ser alegres. Últimamente hemos tenido hartos momentos de alegría, ¿cierto? Y eso no solamente tiene que ser en ciertas ocasiones, en ciertas fiestas, en ciertos lugares, siempre en la presencia del Señor. Así que yo te invito ahora que si tú estás atravesando una situación difícil, de enfermedad, de preocupación, si tu corazón ha sido inundado por cosas que no vienen del Padre, sino que el enemigo ha querido cruzar en tu cabeza ideas oscuras, yo te quiero invitar hoy día que tú le digas al Padre: Padre, devuélveme el gozo de la salvación, y que Espíritu noble me sustente. En estos días he visto el gozo del Señor en muchos de ustedes. Conversábamos con mi esposa, qué bueno es verlos con gozo. Porque a mí me llena de corazón de gozo. Y no porque estamos exentos de dificultades. Pero hay algo más alto.
como declarábamos al principio. Así que si tú quieres, yo te quiero decir, el Padre que te ama, que me ama, es un Padre de gozo. Él es conocido como el Padre del gozo. El Padre que nos ha rescatado es alegre. Creó una naturaleza que se ríe, que canta. Tú ves la naturaleza, tú ves los animales y alaban al Señor con una alegría. Y tú y yo somos criaturas de Él también. El Padre que tenemos es un Padre alegre. Si a ti te pintaron un evangelio de un Dios que está sentado allá arriba, detrás de un escritorio, con un tremendo libro, anotando todos los errores que tú cometiste, y ya vaya a ver cuando llegue aquí, un caballero con una barba blanca, así tenebroso, y que cuando uno llega a su presencia llegue todo tiritón, quizás ¿qué me va a hacer? No es el Padre que yo conozco. Porque la Biblia dice que el Padre que yo tengo me ama. Y cuando un papá ama, vaya que cuida. Cuando un papá ama, vaya que abraza, que hace cariño. Hemos visto en estos días a nuestros hijos, a nuestras hijas, y enternece nuestro corazón cuando los vemos. Porque los padres así son con los hijos. Todos los que estamos aquí, que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, tenemos un Padre en los cielos, que adivinen qué está haciendo hoy día, a esta hora. Adivinen en lo que está. Ahí está el Padre, y está mirándonos. Y está pendiente de nosotros. Y dice el Padre, mira mi hijo, está con dolor en el cuerpo, pero está cantando. Mira mi hija, le costó llegar porque estaba con todo un atado, pero llegó a mi casa y me vino a ver. El Padre le está diciendo a toda la multitud de ángeles del cielo, le dice, mira mi hijo, míralo. Mira las cosas que me dice. El Padre está interesado en tocar tu corazón. Vamos a adorarlo, ponte en pie. Mi corazón estos días ha sido henchido de alegría. Y lloro de gozo, no de pena. Pero debo decirte que no es alegría, es gozo, porque la alegría se pasa. Hoy el Padre quiere inundar tu vida. Así que si lo quieres hoy día, vas a adorarlo, como nunca lo has hecho, porque el Espíritu Santo ya está aquí, llegó. Él te va a sanar, Él te va a tocar, Él va a sacar todo pensamiento que te persigue. Él te va a dar el gozo. Así que vamos a cantar con, si nos colabora mi hermano, Abba Padre. Alza tus manos, cierra tus ojos y adora al Padre. Así sea, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, no te resistas a la presencia. Y de conocer el amor de Cristo. El Espíritu de Dios viene sobre ti esta mañana.